Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te pedimos de la llenura de tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que seas tu Espíritu Santo, Señor, enseñando, que sea tu Espíritu Santo dirigiendo, Señor, y que esta palabra se quede en nuestros corazones para que la podamos poner por obra. En el nombre de Cristo Jesús, te damos honor, gloria y gratitud. Y como pueblo que nos queremos ir con Cristo, decimos amén. Amén. Pues hoy tenemos el estudio de la doctrina del diezmo. Y la hermana Lucy nos va a leer la introducción. Amén. El mayor beneficio que podemos tener es invertir en la obra de Dios. Hay una manera de explicar en qué consiste el diezmo y qué hay detrás de él. Y es muy importante que podamos tenerlo claro desde el principio. Vamos a estudiar cuáles son los tipos de diezmo que podemos ver en las Escrituras. Y estudiaremos también las administraciones, los tiempos y el sacerdocio a través de un recorrido escritural de la historia del pueblo de Dios. El primero es el diezmo antes de la ley bajo el sacerdocio de Melquisedec. El otro es diezmo de Abraham por reconocimiento de autoridad. Y lo vemos en Génesis 14, 17. Cuando Abraham volvía a derrotar a Kedorlaomer y los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabé, que es el valle del rey. También Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo, diciendo: bendito sea Abraham de Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Ahí vemos que una de las cosas que hizo Abraham fue que no le fue exigido el diezmo, sino que él lo dio por voluntad propia. Amén. Amén. Entonces, en el versículo de Nehemías 13:12, donde dice: entonces todo Judá trajo el diezmo, ¿verdad? Todos ya entendemos lo que es el diezmo. Amén. Y dice: del cereal, del mosto, del aceite y de los almacenes. La palabra almacenes, que también quiere decir alfolí, todos sabemos que quiere decir almacenes, pero también estamos familiarizados con qué es un alfolí, ¿verdad? Amén. Que es donde venimos y traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. En aquellos tiempos, pues amén, como era grano, como eran animales los que se diezmaban o ofrendaban, por eso había almacenes, ¿verdad? Pero hoy, como ya no traemos ni animales, ni granos, ni todo eso, ¿verdad? Hoy tenemos alfolí y esto por eso se le conoce como alfolí. Amén. Uno de los mayores beneficios es invertir en la obra de Dios. Casi siempre a veces estamos como que, bueno, ¿y qué le hacen al dinero con el que se traen a las ofrendas y a los diezmos, ¿verdad? Pues se usa para la obra, como lo explicamos un poquito la semana pasada. Se usa para pagar el agua, la luz, el gas, la tinta, las hojas, las computadoras, micrófonos, baterías, agua, papel del baño, jabón, escobas, trapeadores y un montón de cosas que a veces ignoramos que se gastan. Amén. Y vamos a ver aspectos importantes. En Israel, en Egipto, cuando el pueblo de Israel en Egipto era esclavo, no se le exigía un diezmo, ¿verdad? Dios no lo pedía ahí en diezmo. Pero una vez que ya entraron a Canaán, sí lo piden. Cuando ellos estaban en el desierto, tampoco el pueblo de Israel se le pedía un diezmo. Pero ya cuando entraron a Canaán, sí se le pide el diezmo. El mundo no entiende el diezmo. Todos sabemos, y me puedo yo apuntar, que cuando yo no conocía del Señor, ¿verdad? Yo era una de las personas que criticaba mucho el diezmo porque pues yo era del mundo, no lo entendía. Hay que ser del pueblo de Dios, ser hijo de Dios para entender qué es el diezmo, ¿verdad? Si no, no lo entendemos. Los diezmos antes de la ley, ¿verdad? Lo vamos a ver en Génesis 14, 17. A ver si lo podemos ver ahí. Dice: cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma, allí
está subrayado, ¿verdad? Lo teníamos en las imágenes, el rey de Sodoma, porque es muy importante. Dice, salió a su encuentro en el valle de Sabé, que es el valle del rey. También Melquisedec, rey de Salem, quien era sacerdote del Dios Altísimo, y sacó pan y vino, ¿verdad? Por eso hoy trajimos el pan en representación y esta agua en representación del vino. Entonces esto fue lo que le ofreció Abraham, Melquisedec a Abraham. Esto fue lo que le ofreció: pan, vino y bendición. Dice en el 19, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que entrega a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio a él el diezmo de todo. Aquí lo que podemos aprender es de que el otro rey le exigía a Abraham que le diera, que le ofrecía dar riquezas, ¿verdad? Pero Abraham dice que no. Inclusive hay una palabra muy específica donde dice, no hombre, no vayan a andar diciendo que ustedes enriquecieron a Abraham, porque él decía, a mí solamente me enriquece Jehová, ¿verdad? Entonces él le pedía otras cosas a Abraham, cuando Melquisedec, que es sacerdote del Dios Altísimo, no le pide nada, sino al contrario le ofrece pan y vino. ¿Y qué quiere decir el pan? El pan representa la palabra y el vino representa la paz y representa el Espíritu Santo y representa muchas otras cosas. ¿Y cuál fue la bendición? Que le dio el gane de la batalla, le dio el triunfo en la batalla. Esa fue la bendición. Y Abraham reconoce una cosa muy importante, reconoce que tenía enfrente de él un sacerdote del Dios Altísimo. Entonces a él le nace, aquí hay una cosa muy importante, a él le nace darle el diezmo a Melquisedec. Y vamos a pasar ahí, dice, el diezmo de Abraham, reconocimiento. Vemos una cosa que sucedió ahí, dice, esto sucedió antes de la ley de Moisés. Ahí no había ley, ¿verdad? Cuando sucedieron estas cosas con Abraham, no había ley, no había un diezmo por parte de la ley, era voluntario. En esa batalla de los reyes, ¿verdad? Había ahí con el rey de Sodoma, ¿verdad? Ver esa diferencia entre un rey que le exigía las almas de los que le habían ayudado a Abraham y del rey que no le pedía nada, sino que le ofrece, ¿verdad? Cuando a veces pregunta la gente, oye, ¿dónde doy mi diezmo? ¿Verdad? La respuesta es donde te den pan, vino y aceite y bendición. Ahí es donde damos nuestro diezmo. Especialmente esas preguntas vienen de la gente que nos mira por medio de internet. A veces dice, hermanos, pues yo voy a mi iglesia, pero yo los miro a ustedes. Y quieren mandar su diezmo para acá, pero lo correcto es decirle, ¿verdad? Tu diezmo va a donde tú recibes pan, amén, vino, bendición y aceite, ¿verdad? Que el aceite también representa sanidad para nuestro cuerpo y bendición también. Amén. Melquisedec que es un sacerdote eterno, ¿verdad? Ahí es bien importante que tomamos en cuenta que Melquisedec da, ¿verdad? Esa es la diferencia, no es uno que pide, es uno que da. Es un sacerdote eterno, tiene autoridad de Dios, no maldice, porque no se exigía, porque en la ley, lo vamos a ver un poquito más adelante, si no daba el diezmo sí había una maldición. No exige, da pan y vino y bendición, y de Abraham emerge el deseo de dar el diezmo, que eso es lo que a nosotros debemos así debe de emerger en nosotros el diezmo, ¿verdad? Debe de emerger de nosotros, no debe de sentirse obligado. Necesitamos reconocimiento. Que ese es el primer diezmo que aparece en la Biblia, por parte del sacerdocio de Melquisedec, que es bendición, no maldición. Eso es bien importante que lo entendamos, porque vamos a ver 3 tiempos, para que entendamos cómo el diezmo permanece, pero ha sido en el orden de Melquisedec, luego por la ley, y luego vuelve a entrar el orden de Melquisedec. Y entonces vamos a leer Génesis capítulo 28, versículo 20. ¿Lo tiene, hermana Lucy? Sí, amén. Entonces hizo Jacob un voto
Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi Padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Bien. Si puede, hermanas, ya lo tiene, me lo pone el número 10 o todavía no está listo. El 10, la foto 10. Buenos días. Ok, ahí vemos en el 20 que acaba de leernos la hermana Lucy, si se fijan, tenemos subrayada la palabra sí. Esa palabra es muy importante porque estamos hablando de un Jacob que diezma por conveniencia. Dice, si me bendices, si me proteges, si me suples, si me das trabajo. ¿Sí me entiendes? Es como estamos condicionando a Dios. Si me das, te doy. Si no me das, pues no te doy. ¿Verdad? Es una manera como irresponsable e irrespetuosa de dar el diezmo, ¿verdad? Porque tenemos que tener mucho cuidado. Hay maneras de dar el diezmo de mala manera, ¿verdad? Y podemos caer, como lo hablamos la semana pasada, donde en la ofrenda, ¿verdad? Que entre Caín y Abel hay una ofrenda que es rechazada, ¿verdad? Por una mala actitud. Entonces, vemos en el 21 que leyó la hermana Lucy, y luego tenemos la palabra entonces. Y vuelvo sano y vuelvo a casa de mi Padre. Dice, entonces. ¿Sí entienden? Entonces será mi Dios. Como diciéndole, si no, no. Ahí hay algo muy importante, o sea, esa palabra, y está comprobada en el hebreo, que dice entonces. Es como, gracias a Dios que sí lo bendijo, pero ahí él lo estaba diciendo como, si me bendices, si no, pues entonces no. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, te daré el diezmo. Siguiente imagen. Seguimos viendo allí, ¿verdad? Que el diezmo de Jacob era conveniencia. Conocemos que el nombre de Jacob significa que es un estafador, es un usurpador. Y mire ahí dice, degrada el diezmo. Condiciona a Dios, porque Dios siempre ve el corazón. Es muy importante que nosotros tengamos una actitud cuando nosotros traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Aquí tengo dos sobrecitos, ¿verdad? Donde uno es para el diezmo y el otro es para las ofrendas. Les habíamos explicado desde la semana pasada que son dos cosas muy diferentes. Pero si yo vengo y nada más aviento mi sobre y me regreso, tengo que tener mucho cuidado, porque puede ser que esté teniendo una mala actitud delante de Dios, porque Dios está viendo mi corazón. Por eso en el principio, cuando estábamos aquí, decía, en algún momento lo mencioné, es muy importante, hermanos, que primero ore antes de que traiga su diezmo o su ofrenda. Es muy importante que tengamos el cuidado de no nomás ir y aventarlo como que se lo estamos entregando a quién. ¿A quién le traemos el diezmo? Ajá. Se nos olvida que el diezmo es para el Señor, la ofrenda es para el Señor. O sea, aún esa actitud de venir y aventarla como que sin nada. Miren, hermanos, en una personal, en algo que me sucedió, yo había agarrado la costumbre que le decía a mi esposa, lleva el sobrecito tú, porque yo estaba preparándome porque iba a predicar. Y el Señor, esto es personal, el Señor me llamó la atención a mí y me dijo el Señor, no me andes mandando el diezmo, párate y tráemelo tú. ¡Wow! O sea, uno tiene que tener cuidado que desde donde estás tú sentado, cómo lo traes. La actitud con la que tú traes tu diezmo aquí, Dios la ve. Pero es algo personal entre tú y Dios. No es algo que el sacerdote, el pastor, te lo va a hacer ver desde el púlpito. Mucho cuidado, te vi como... No. Eso es entre tú y Dios te lo va a hacer ver que tu actitud no fue la correcta. Ahora, también puedo ser piedra de tropiezo cuando yo no me levanto y lo deposito. Ojo,
Soy piedra de tropiezo cuando la gente a veces es inmadura y la gente empieza a pasar y la gente, mira, usted sabe, a veces somos chismosos. No pasó. Hay algo importante, por decir, los que somos pareja. Ujú. Debemos como una sola carne poner nuestros diezmos y los dos trabajamos juntos en un mismo sobre y depositarlo en el alfolí. Si no podemos pasar los dos, por decir, yo siempre lo hago porque mi esposo está allá arriba, pero él Ujú. pone lo suyo y yo lo mío en el mismo sobre y le ponemos familia Sí. Vidaure. Ujú. Porque a veces también, como usted dice, la crítica dice, ay, nomás la pastora. Correcto. ¿Me explico? Ahora, Ujú. Deberíamos de pasar y ponerlo juntos porque no es como que tú ganas tu dinero y yo mío y todo lo tuyo y yo lo mío. Sí. Ante Dios somos uno. Correcto. Yo pienso, y como matrimonio hay que ponerlo Ujú. junto en el árbol. Sí, Entonces el diezmo es sagrado. claro, ¿Podemos decir? claro. Es importante, para el Señor es sagrado porque es una ofrenda que usted le está dando. Usted es una, más que todo, es una ofrenda de agradecimiento porque usted no diezma para que Dios le dé, porque estamos viendo cómo no hacerlo por conveniencia. Usted diezma porque ya fue bendecido. Usted no diezma para ser bendecido, sino que diezma porque ya fue bendecido. Amén. Eso es muy importante. Vamos a ver el siguiente. ¿Sí tenemos esto? Buenos días. Vamos así, agarren unas hojitas acá por favor, Mindy, repártelas. Y vamos a entrar, ahorita vimos lo que fue el diezmo por medio de Melquisedec cuando comenzó con Abraham. Vamos a entrar al diezmo de la ley, ¿verdad? Ahí lo vemos que vamos a entrar al diezmo de la ley. Y vamos a pasar a Malaquías 3:8, El diezmo que 9 y 10, el diezmo de Moisés por la ley. ahí donde estamos, en la tercera página. Estamos. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. ¿Sí? Traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. El libro de Malaquías es un libro sacerdotal. Amén. Y en ese libro sacerdotal tenemos mínimo 7 quejas de Dios con el pueblo de Israel hacia lo sacerdotal, porque no estaban haciendo lo correcto ni la voluntad de Dios. Entonces, como ya estaban bajo la ley, ¿verdad? Nosotros no estamos bajo la ley. Una de las cosas que Dios les dice es que me han robado, ¿verdad? Y el pueblo responde, ¿en qué? Y clarito ahí el Señor dice, en los diezmos y en las ofrendas. Y luego en el 10 dice, traer todo el diezmo al alfolí. ¿Cuál es el alfolí? La canasta. Este es el alfolí. Este se llama alfolí, no se llama canasta, ¿verdad? Se llama alfolí, porque está, aún esto tan importante, esto está ofrecido para Dios. Y no debemos de usarla para otras cosas más que para lo que se lo ofrecimos a Dios. Entonces el Señor nos dice, trae el diezmo al alfolí. Aquí es donde lo debemos de traer. Y luego dice, y ponedme ahora a prueba. En esto dice el Señor de los ejércitos. Si no, abriré de la ventana de los cielos y derramaré a vosotros bendición hasta que sea sobreabunde. Aquí muchas veces cometemos el error de orar y decir, Señor, bendíceme, abre la ventana de los cielos. Pero nunca le estamos diciendo, Señor, ayúdame a diezmar para que se cumpla la bendición de que los cielos sean abiertos. Que con los que tienen argumento que ya el diezmo ya no se debe dar hoy en día porque fue de antes. Hay mucha gente que piensa de esa manera. Sí, lo vamos a ver más adelante ahorita. Ok. Por eso estamos explicando los 3 líneas de tiempo en las que estamos viviendo. Amén. Porque sí es una controversia y por eso lo vamos a ver aquí. Y luego dice, el diezmo de Moisés por la ley, ¿verdad? En el Antiguo Testamentario estaban bajo la ley. Eso es muy importante para contestar la pregunta de la hermana Mayra. Era imperativo, era coercitivo, era judicial, era forzoso y era impositivo.
era obligatorio cuando estaban bajo la ley, era una obligación, me gusta más la palabra judicial. Cuando en aquel tiempo que estaban bajo la ley no daban su diezmo, no solamente estaban pecando, sino que eran más vistos ante la sociedad. Era un pecado muy grande porque no era ver si quiero dar el diezmo, sino que era una obligación. Pero estamos hablando de la ley. Eso es muy importante. Y aquí vemos en la 15, en la picture 15, vemos un cambio de sacerdocio, ¿verdad? Cuando estaban el diezmo bajo la ley, era bajo el sacerdocio levítico. Cuando Abraham diezma por primera vez, estaba bajo el sacerdocio ¿de quién? De Melquisedec. Entonces entramos a la ley y entramos a un sacerdocio levítico, ¿verdad? Que es el de la ley. Que en ese sí había maldición, estaba el devorador y había esterilidad. Había maldición, entienda muy bien esto. Como estaban bajo la ley y era jurídico, era una obligación, no era ver si querían, tenían que, lo diezmaban todo, ¿verdad? Ahí sí había maldición. Pero recordemos que en el sacerdocio de Melquisedec no había maldición. Eso es lo importante que usted tiene que ir viendo. En el orden de Melquisedec no había, pero ya cuando llega la ley sí había maldición. Inclusive había esterilidad. Vamos a ver la 16. Hermana, léame Mateo 23. Lucy. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad? Y estas son las cosas que debías haber hecho sin descuidar aquellas. Fíjese, aquí ya nuestro Señor Jesucristo ya nos está enseñando otra cosa. Dice, pagáis el diezmo de la menta, del eneldo. Pagan en el diezmo de todo, porque por eso le estoy diciendo, en la ley el diezmo era pagado de todo, hasta de lo más mínimo, ¿verdad? Pero dice, pero descuidaron la justicia, descuidaron la misericordia y la fidelidad. Dice, y estas cosas son las que debías de haber hecho. Y luego, ¿qué dice ahí? ¿Sin qué dice? Descuidar. Sin descuidar, o sea, sin descuidar el diezmo. O sea, ya por cuidar el diezmo, descuidaron, ¿verdad? La justicia, la misericordia y la fidelidad. Y hay otros que nos vamos a los extremos. Queremos ser muy justos, queremos ser muy misericordiosos y muy fieles, pero no diezmaban. Estamos hablando de la ley todavía. Vemos ahí del lado derecho, usted ve ahí, ¿verdad? En esos tiempos se miraba el yo doy, el yo merezco, el ser visto. ¿Por qué? Porque por eso tenemos ahí arriba que dice diezmo de escribas y fariseos por... ¿Cuál era el error de los escribas y los fariseos? Había altivez, ¿verdad? En ellos se daba el yo doy, el yo merezco, el quiero ser visto. Daban pero descuidaban, vivían en pecado, el liderazgo estaba destruido. Ojo aquí, el diezmo puede destruir el liderazgo cuando no lo hacemos correctamente. Nosotros necesitamos entender que cuando nosotros lo vamos a hacer, que no sepa tu izquierda lo que va a hacer nuestra derecha. ¿Entendemos eso? Nosotros no debemos andarle presumiendo a nadie de la congregación cuánto diezmas. Y con todo respeto, si alguien nos pregunta, usted no le diga. ¿Sí estamos entendiendo eso? Porque eso también se presta para hacer piedra de tropiezo. Porque si usted sabe cuánto yo diezmo o cuánto ofrendo, esto puede ser piedra de tropiezo para usted. Porque usted puede decir, pues qué poquito ganas. O si se le hace mucho a usted va a decir, pues en qué trabaja el muchacho. Entonces, con todo respeto, cuando alguien le pregunta, hermano, ¿usted cuánto gana? ¿Verdad? Dígale, hermano,
es algo que no le quiero responder, ¿verdad? Para no decirle clara y directamente qué te importa. No hay que andar diciendo a usted cuánto gana, porque cuando somos inmaduros, la gente lo primero hace cuentas. Porque no siempre gana lo mismo. Correcto. Si un día deposita 200 y el otro día 50, va a decir, válgame, ahora le mucho al pie. ¿Verdad? Ahí dice, hágalo en secreto y deposítelo en el alfolí. Por eso siempre es recomendable usar sobrecitos, hermanos. Así evitamos ser piedra de tropiezos, que alguien ve que nada más usted pasó y dio $1. Y hay veces que la gente, no lo puedo creer que nomás dio $1 el hermano. Si yo lo vi que trabajó toda la semana. Como burro. Hermano, no haga preguntas que a usted no le interesan, en verdad. Y si le preguntan, con todo respeto, encuentre las palabras más sabias de decirle qué le importa. ¿Qué importa? Hermano, imagínese usted que yo le ande contando los tamales. Mire, hay mucho problema con los diezmos cuando somos, trabajamos para nosotros mismos o tenemos un negocio. Uno diezma de la ganancia. El que trabaja por horas, todo es ganancia, pero los que trabajamos para nosotros mismos, debemos de diezmar la ganancia. Por ejemplo, si yo vendo una lavadora y la vendo en $300, yo no debo de diezmar 30. Yo debo de sacar cuentas, cuánto invertí en la lavadora, cuánto invertí en la parte, ¿verdad? Y hay un montón de cosas que entran. Yo no me imagino tener que sacar cuentas de cuánto gasté de gas, cuánto gasté de luz, o sea, la ganancia. Y hay veces que el chismoso, el entrometido, el inmaduro, no diezmas completo, te apuntan, te señalan. ¿Sí me entiende? Por eso usted no pregunte, porque eso le hace más daño a usted, ¿verdad? No pregunte. Preocúpese por lo que usted gana, preocúpese por hacer sus cuentas y por eso preocúpese porque su diezmo esté en un sobre, para que no sea de piedra de tropiezo para los demás. A mí me ha tocado semana donde no trabajé nada. ¿Qué diezmo? Tu corazón. ¿Verdad? Mi corazón. Pero si yo no diezmé porque no gané nada, pero si yo le traigo una ofrenda al Señor, ¿verdad? Por eso tenemos 2 sobrecitos. Entonces, no diezmé esta semana porque no trabajé, pero ofrendo. Amén. Amén. ¿Se recuerda la semana pasada que vimos entre las ofrendas que decía, ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías? Yo no puedo presentarme delante del Señor con las manos vacías, no puedo. ¿Cuánto le debemos a Dios? Aunque no trabajes, siempre ofréndale algo. No le diezmaste porque no trabajaste, y Dios lo sabe, pero no se lo diga a la gente. Amén. A mí me ha tocado ir a trabajar y no ganar nada. ¿Me explico? Sí, amén. Entonces, no podemos darle explicación a la congregación de por qué no diezmé. Entonces, no pregunten. ¿Ok? La 17, Lucas 18:12, ¿a quién le tocan? Dice, yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Por altivez, lo estamos viendo ahí cómo es por altivez. La 18, imagen 18, ¿verdad? Hebreos 7:1, hermana Lucy. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que volvía de derrotar a los reyes, y le bendijo. ¿Sigue otro ahí? No. No, ok. Note ahí usted que estamos ya en el libro de Hebreos y vuelve a aparecer Melquisedec, el sacerdote Melquisedec. Y luego, ¿verdad? Como que les hace que se recuerden que está en las escrituras, que en Génesis lo menciona y dice, porque Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que volvía de derrotar a los reyes, y le bendijo. Tenemos del lado derecho y dice, Hebreos vuelve a hablar de Melquisedec.
Una pregunta que nos hacemos todos, ¿por qué? ¿Por qué vuelve a salir algo que estaba en Génesis? Y luego dice, es un sacerdocio eterno. Le pregunto a usted, aquí viene una pregunta muy importante que le estoy haciendo ahorita. ¿Quién es el sacerdote eterno? Cristo Jesús, Entonces, ¿quién es Melquisedec? la sombra de Cristo Jesús, prototipo. Entonces, dése cuenta que cuando Melquisedec le salió al encuentro y le ofreció pan y vino, era Jesús mismo el que estaba ofreciéndole la bendición a Abraham. Entonces, Abraham tiene la bendición y el discernimiento de reconocer que tiene a Dios enfrente de él y le da los diezmos voluntariamente. Eso es muy importante. Reconocer que es un sacerdocio eterno de Melquisedec. Es un el sacerdocio levítico es por la ley, pero ahora ya estamos en la gracia. Ya vimos el sacerdocio de Melquisedec al principio con Abraham, y ahora vimos el sacerdocio con la ley. Ahora entramos otra vez a la gracia. Estamos en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, estamos en la gracia. Hebreos 7:2. Asimismo le dio a Abraham los diezmos de todo. En primer lugar, su nombre significa Rey de Justicia, y también era Rey de Salem, que significa Rey de Paz. Si Rey de Justicia significa eso, ¿verdad? Por eso dice, es justo traer el diezmo a Dios. Allí hay una clave muy importante, es justo, es justo. El rey de Shalom, que es el que quiere decir paz, bienestar, prosperidad y pastos delicados, ¿verdad? Por eso el pan, cuando se le ofrece el pan quiere decir la palabra, ¿verdad? De lo que usted se alimenta espiritualmente. La número 20, por favor, dice diezmo del Nuevo Testamento y reconocimiento. Reconocemos a Melquisedec. Por eso dice en Hebreos 7:8, hermana Lucy. 7:3. 7:8. 7:8. Ujú. Sí. Hebreos, sin padre, ni madre, ni genealogía, no tiene principio de días ni fin de vida, y en esto se asemeja al Hijo de Dios, en que permanece sacerdote para siempre. Mirad, pues, cuán grande fue aquel a quien aún el patriarca Abraham le dio los diezmos del botín. Aquí los hombres que mueren reciben los diezmos, mientras que allí los recibe aquel acerca de quien se ha dado testimonio de que vive. Y por decirlo así, en la persona de Abraham también Leví, el que recibe los diezmos, dio el diezmo porque él todavía estaba en el cuerpo de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Dice ahí el 7:8, aquí estamos hablando, ese aquí, por eso está subrayado en amarillo, quiere decir este tiempo. Aquí, ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí los recibe uno quien les da testimonio de quien vive. ¿Quién lo recibe el diezmo? Los hombres ahí, pero Exacto. Ajá. ¿Pero a quién se lo estamos entregando? a quien se da testimonio de que vive. ¿Y quién es el que vive? Jesús. Ahí entonces se contesta la pregunta que le hacía, de que muchos dicen fue antes, pero ahí aclaran que es Continúa. hoy en día. Sí. Entonces es muy importante que entendamos que no estamos en la ley, porque hay muchas iglesias, hermanos, que sí le hacen sentir que si usted no trae el diezmo hay maldición. No hay maldición. No hay maldición. Ahorita lo vamos a aclarar un poquito más. Dice, aquí habla de la gracia. Maldiciones ya no. Por eso Jesús se hizo maldito por nosotros. ¿Verdad? ¿Cuántos reconocemos que Jesús fue a la cruz por nosotros? Amén. Ahí llevó toda maldición. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. La 21. Y luego aquí tenemos y dice, de Abraham hasta Cristo. De Abraham hasta Cristo había sido una cosa, pero de Cristo, desde la cruz del Calvario en adelante, entramos a la gracia. La 22.
Y aquí vamos a ver una línea de tiempo, el cual usted tiene que poner mucha atención. También está en sus hojitas, ¿verdad? Y lo vamos a ver. Esa es una línea de tiempo y vamos a ver cómo ha transcurrido en el tiempo. Dice, encuentro de Abraham y Melquisedec, la 23. Ya esas hojitas ya no las alcancé a imprimir. Ok. Póngale aquí atención, después le damos esas hojitas porque Sí. no se imprimieron. Fíjese bien ahí, la 23 dice, encuentro de Abraham y Melquisedec, hay un tiempo. Y luego dice, hasta Abraham pasaron 100 años. La siguiente. Y luego de Abraham le nació Isaac. Y de ahí pasaron 60 años hasta donde nace Jacob. Y luego nacen los 12 patriarcas. ¿Vamos bien ahí? Y luego llegan a Egipto, cuando son esclavos. ¿Por cuántos años fueron esclavos? 400. Por 430 años fueron esclavos. Allí, cuando eran esclavos, no se les exigía el diezmo. No se les exigía el diezmo. Ahí estaban todavía bajo el orden de Melquisedec todavía. Siguiente imagen. Pero después de esos 430 años, entonces ya llegó Moisés y los libera. Entonces ahora, mientras están en el desierto, tampoco se les pedía el diezmo. ¿Ok? Pero cuando ya entran a la ley, se les empieza a pedir el diezmo, ¿verdad? Hasta el fin del Antiguo Testamento. Ahí sí entra la ley. Siguiente imagen. Y pasan otros 400 años. ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? El libro sacerdotal, donde le digo que mínimas 7 veces Dios se queja de que el orden sacerdotal no se estaba cumpliendo. Dios tenía quejas y entre una de ellas era el diezmo. Dice, ustedes me están robando los diezmos, ¿verdad? Pero les da una oportunidad y les dice, probadme ahora. Ahí está la oportunidad para nosotros, probadme ahora y verás si no abro la ventana de los cielos hasta que sobreabunde. Pero por haberle fallado en el sacerdocio, Dios calla 400 años. ¿Cuántos somos reyes y sacerdotes de nuestra casa? Aquí hay algo para los hombres. Si nosotros fallamos en el sacerdocio, Dios calla. Dios calla, pero gracias a Dios estamos en la gracia, ¿ok? Pero hay que tener cuidado, no por eso hay que descuidar el sacerdocio. No por eso hay que cuidar el sacerdocio, no porque estamos en la gracia. Entonces pasan esos 400 años hasta que Jesús va a la cruz. Siguiente imagen. Y note usted aquella raya roja que está ahí arriba. ¿Y qué dice ahí? Maldiciones. Y esa raya que dice Jesús y baja a la cruz, es que desde que Cristo está ahí en la cruz, hasta ahí llegaron las maldiciones. No pasan las maldiciones ahí. Hasta ahí llegó todas las maldiciones. No pasan las maldiciones. Ahí es donde se cumplen todas las cosas que ya no se, cosas que sean en la ley, que ya no son activas hoy, hasta ahí pasaron. Siguiente imagen. Siguiente imagen, hermano. Y luego vemos ahí una raya amarilla. ¿Qué dice la raya amarilla? Bendiciones. ¿Y por qué esa raya sí pasa? Bendito sea Dios. Por la obediencia. Porque las bendiciones sí continúan. Amén. Las bendiciones sí continúan, hermano. No es obligación dar el diezmo. Pero si usted no lo da, no espere bendición. Pero tampoco hay que decirle a la gente, no me trajiste el diezmo, te va a ir mal en la semana. Y en la semana se le poncha una llanta y decirle, te lo dije. Dígame. Hay un testimonio de que, bueno, voy a decir, Sí, dígalo. mi niña Leslie batalla para dar su diezmo, porque está jovencita y no entiende todavía mucho de eso. Se lo hemos explicado, pero ella dice, es que si lo doy me quedo sin dinero para la semana y no me alcanza. Pero a cada rato, hermanos, no les voy a mentir, el carro se lo chocan, se les compone la batería, se le poncharon las llantas.
todo lo que ella no invierte porque no le queda para la semana, lo invierte en las arregladas que le tiene que dar el carro Sale más caro. porque tiene que arreglarlo. Entonces yo le dije el otro día a ella, mija, ¿sabes por qué batallas tanto con tu carro y a cada rato se te descompone? Y no nomás el carro, muchas cosas que se le presentan que siempre tiene que estar soltando lo que puede ahorrar. Dice, ¿por qué no diezmas? Le digo, ok, y si lo entiendes ya tú misma, ¿por qué no diezmas? Dice, es que tú no entiendes que si lo doy. Bueno, le dije, mira, yo sigo orando que Dios te dé sabiduría, porque no es que estás maldecida, pero de una manera u otra en tu pensamiento tú no le das a Dios, porque te quedas sin nada para la semana, pero de repente se te quita todo lo que tú piensas que no le puedes dar. Entonces la dejé, le dije, voy a orar que Dios te ayude para que tus bendiciones se expandan en vez de que se te estanque y lo poco que acumulas se te desbarata. Es que el diezmo es dos cosas. Una Sí, es fe exacto. y la segunda es agradecimiento. Amén. Por eso le decía ahorita, nosotros no diezmamos para que Dios nos bendiga. Diezmamos porque Dios ya me bendijo. Exactamente. O sea, ahí está, pero es fe, o sea, y lo tengo que llevar a la práctica. Cuando nosotros diezmamos, también es muy equivalente a enseñarlo a sembrar. Es muy equivalente a que nosotros estamos sembrando. Si yo siembro un frijol, ¿qué me va a dar? Frijol. Entonces, cuando yo diezmo, vengo y siembro, pero si yo no siembro, ¿qué cosecho? Pues nada. Pero no hay maldición. Exacto. Ese es el error nada más. Amén. Cuando alguien no diezma, no lo crucifique. ¿No? Nomás dígale, pues es que no sembraste, mijo. Por eso no cosechaste. Cuando cuando viene Melquisedec con Abraham y no le pide nada y le ofrece pan y vino, le ofrece el pan que representa ¿qué? El cuerpo. La palabra. La palabra. Entonces, dice la Biblia que su pueblo perece por falta de, Conocimiento. porque me falta Con nuestra palabra. la palabra. Entonces, si yo no me lleno de palabra, no voy a entender cómo trabaja el diezmo. Exacto. Por eso a veces lo criticamos tanto, porque me hace falta palabra para poderlo entender. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cómo perecemos? Se nos poncha una llanta, el carro se nos descompone, se nos acaba el gas, nos corren del trabajo. Cuando viene Melquisedec buscando a Abraham, lo viene a buscar después de una batalla. ¿Se recuerda que todo este mes hemos estado predicando de guerra espiritual? Amén. El diezmo es una batalla espiritual que nosotros necesitamos vencer para que vengan y nos ofrezcan pan y vino y bendición. Amén. Allí es donde se aplica todas esas, pero nosotros tenemos que aplicar la fe. Bienvenidos, hermanos. Amén. Tomen Bienvenidos. asiento. Siguiente imagen, por favor. Entonces vemos allá arriba, donde estábamos viendo, y podemos ver la línea del tiempo separada. Entonces aquí ya vemos esta línea amarilla. Estamos hablando que es el tiempo de Melquisedec, ¿verdad? ¿Se exigía el diezmo ahí? Sí. No. ¿En qué tiempo? No se exigía el diezmo en el tiempo de Melquisedec. En el sacerdocio levítico, Sí. ahí sí se exigía. Y después de la muerte de Jesús, siguiente imagen, hermanita, por favor. Entramos otra vez a la gracia. No se exige, pero depende usted si quiere ser bendecido. Yo sí quiero ser bendecido. Más aparte que por eso soy agradecido. Bueno, es que ahí hay una diferencia que estás tocando, que en el tiempo de Melquisedec entraron en esclavitud el pueblo de Israel. Dios nos da libre albedrío ahora en la gracia, porque nosotros podemos ser esclavos de nuestros propios pensamientos dentro de nuestra guerra espiritual. Y Dios nos permite a nosotros ser libres de ella por medio de demostraciones a Dios que dan frutos. O sea, lo que Él va a pesar es el corazón,
Porque aun cuando ellos no estaban obligados a dar y estaban en esclavitud, era pueblo escogido de Dios. Sí. No los desechó aún así. Sí, sí, por eso ya lo hablamos eso atrás. Y por eso decíamos, el mundo no lo entiende. Necesita ser pueblo de Dios, así como lo está diciendo Josué. Necesitamos ser parte del pueblo de Dios. Cuando entramos y ahora sí ya somos llamados hijos de Dios, ahí es entonces cuando lo empezamos a entender, a comprender y ser agradecidos, ¿verdad? Hay un reconocimiento cuando ya somos hijos de Dios. Porque por eso le decía, cuando éramos del mundo, lo criticábamos, ¿verdad? Yo era uno que criticaba fuertemente, ¿verdad? Pero ahora que ya hay un reconocimiento, Malaquías 3, 10 y 11 dice, probadme en esto. Habrá cielos abiertos, habrá sobreabundancia, reprende al devorador, no hay maldición y ya no será estéril. ¿Se recuerda que antes era una maldición que las mujeres no tuvieran hijos? ¿Verdad? Ahora ya no, o sea, ya les promete que ya no va a haber esa esterilidad. Estamos en el sacerdocio de Melquisedec, es voluntario, reconoce autoridad. El reconocer autoridad contrae muchas cosas, no las vamos a hablar todas ahorita, pero hay una donde, por ejemplo, hay iglesias, hermano, que si el pastor, el jefe, el senior pastor, como pastor Jesse, él sabe que alguien que quiere predicar no diezma, no predica. Porque está fuera de autoridad. ¿Sí me explico? Sí. Yo no me imagino enseñando una clase a alguien, una clase de diezmo que no diezma. ¿Me explico? O sea, ¿cómo vamos a poner a enseñar a alguien del diezmo que no diezma? ¿Cómo vamos a poner a alguien que enseñe de la ofrenda si no ofrenda? ¿Me explico? Mis primeras predicaciones, una vez le dije al pastor, le dije, oiga pastor, dame chance de predicar, y me dijo, no, voy a hablar de matrimonio. Tú no estás listo ahorita, porque yo estaba soltero, dejado. Tu testimonio tiene que ser correspondiente, tiene que haber una autoridad que te respalde. ¿Se imagina usted predicando un soltero de matrimonio? Como que no, como que no cuadra, o sea, un soltero no sabe de matrimonio, o sea, no. Entonces reconoce autoridad. Necesitamos entender esto, que cuando nosotros lo hacemos voluntariamente, con agradecimiento y por fe, tenemos pan, vino y bendición. Por eso tenemos el pan, el agua representa el vino y la bendición. Más aparte también tenemos el aceite, que es sanidad también. No hay maldiciones, sí hay bendiciones, pero depende de ti si tú lo quieres hacer. Siguiente imagen, hermano. Creo que esa era la última. No, falta una. El diezmo es un principio de riquezas. Por ejemplo, el miércoles alguien vino y me dijo, hermano, quiero que me ponga esta petición porque quiero ser prosperada en mi vida. Esa es la respuesta. El diezmo es un principio de riquezas que tú debes de poner en práctica. Inclusive, hermanos, no es exclusivo del cristiano. Esto lo puede practicar cualquiera. Cuando me han invitado a juntas de negocios, los que organizan nos enseñan esto, pero no con el fin de que el diezmo es para Dios, sino que ellos te dicen, te invitamos a que des el 10% a San Jude, que es el hospital que cuida a los niños con cáncer. Te invitan a hacer eso porque ellos saben que es resultado. Te voy a poner un ejemplo y ya con esto voy a terminar. Cuando tú vas y siembras, ¿verdad? Porque te lo acabo de decir que es equivalente a la siembra. Cuando tú vienes y preparas tu tierra y abres un surco y siembras la semilla, la tierra no va a salir y te va a preguntar, a ver, déjame ver si eres cristiano. ¿Cierto? Yo hago el surco, echo la semilla y la tierra hace su trabajo. Me da su fruto. ¿Entendemos esto? O sea, es fe y es agradecimiento. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham es el padre de la fe. Entonces, a él tuvo la fe de encontrarse a Melquisedec, ¿verdad? Reconocer que es un sacerdocio eterno,
que es un sacerdote enviado por Dios y no necesitó que le exigieran el diezmo. Él de su propia voluntad dijo, pero porque vio que le ofrecieron pan y vino, que el pan representa la palabra. Todos necesitamos alimentar nuestro espíritu, por eso venimos a las iglesias cada domingo, porque necesito palabra para mi vida, ¿verdad? Entonces, no es exigido, no estamos en la ley, estamos bajo la gracia, pero usted decide si usted quiere ser bendecido o no. No pasa nada, no hay maldición en su vida, pero tampoco espere bendiciones porque no sembró nada. ¿Qué con los que están, como por decir, hay una muchacha que dijo, yo no diezmo, pero le doy mi diezmo a mis padres? Son dos cosas diferentes. Sí, yo lo leí ayer. Y también hay alguien más que dice, yo no diezmo en la iglesia donde voy, pero lo doy a gente que necesita. Puede ser válido porque están faltos de conocimiento. Pero digo, ya cristianos de años Es y se desobediencia. acaba de enseñar que diezmas donde recibes palabra, alimentación para tu espíritu. ¿Qué Es pasa correcto. con ello? ¿Es nomás orar para No. que Dios dé Sí. condiciones? Sí, ellos están bloqueando sus bendiciones. Aquí lo tengo yo Porque está es claro. en Mateo. Léelo. Amén. Ayer lo acabo de leer porque se acercó una persona, amigo mío, y me dice, oye, fíjate que nosotros somos fieles en los diezmos y vamos a mandar estos diezmos porque mi mamá tiene necesidad, la van a operar y tenemos que mandar estos diezmos. Y pues no podemos dar en los dos lados. Y Sí ayer se puede, eso sí se puede. Ah, Pero ahí tendrías que ir con tu pastor y decirle, mire pastor, tengo esta situación. Inclusive el pastor puede decir, ¿sabes qué? Todos los diezmos de hoy llévaselos a tu mamá. Pero tienes que venir con tu autoridad. ¿Sí me explico? Algo que tú dijiste, ay, pues me voy a poner en maldición. Pero tú vienes a tu autoridad y tú le dices, mire pastor, mi mamá esto, mi abuelita esto. Dios toca el corazón y le va a decir, ¿sabes qué? Dale todos los diezmos que se junten hoy, llévaselos, mándaselos a tu mamá. ¿Sí me entiendes? Porque estás respetando tu autoridad. O sea, es muy importante respetar la autoridad. No por eso también te van a agarrar de cada 8 días decir, pues mi mamá necesita, pues mi mamá necesita, pues mi mamá necesita. Ya estás cayendo en algo que está fuera, que no se alinea con la palabra. ¿Otra pregunta? Esto también no quiere decir que porque ahora ya aprendiste que no es obligación, ya te la agarras de decir, pues bueno, como quiera no daba. Eso no estamos enseñando, hermanos. Porque es necesario los diezmos y las ofrendas para mantener la obra. Sin diezmos y sin ofrendas no tuviéramos sillas. Sin diezmos y sin ofrendas no tuviéramos una escoba para barrer. Sin diezmos y sin ofrendas no tuviéramos para pagar la radio. La radio está sirviendo para llegar a todos aquellos que están en prisión y reciben palabra porque necesitan una palabra de esperanza. aquí está, ¿lo puedo decir? Sí. Perdón. En San Mateo 15:5 dice, pero vosotros decís, está hablando el Señor Jesús, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, bueno, voy a empezar un poquito desde antes, dice, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que te pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Dice, y pues dice más de los hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas de corazón está lejos de mí. Fíjese, bien importante eso, de labios me honra, pero está lejos de mí. Eso es todavía bajo la ley, donde eran altivos. Ellos por quedar bien con el sacerdocio, que los vieran que diezmaban, se olvidaban de su papá y de su mamá. ¿Sí me explico? O sea, cuando para nosotros es un mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, entonces ya estaban violando ese mandamiento diciendo, voy a cumplir con el diezmo, que se joda mi mamá, mi mamá. ¿Se fijan qué fuerte?
Lo que quiere decir que también es como una tradición que no la hagamos como Exactamente, o sea, si estamos diciendo sí. que cada 8 días vamos a decir, pero es que necesita mi papá y no tiene trabajo, no tiene comida, Ujú. pero estamos hablando como una tradición. Sí. Y nos estamos olvidando de Sí. Dios. Yo por eso siempre les digo, 2 cabezas piensan mejor que una. Amén. Entonces, por eso el consejo es, ven a tu autoridad, o sea, ven a tu pastor. Pastor, Dios ha puesto en mi corazón ayudar a mi mamá, está en una necesidad muy fuerte, voy a mandar esta vez mi diezmo para mi mamá. ¿Qué te va a decir el pastor? No, ¿cómo crees? Pero hay una cosa también, hermano, que Ujú. yo digo, no es necesario también decirle al pastor. Por eso él dice, si cuando necesites algo, ve a tu Si es un discípulo, sí. A tu aposento y habla Ajá. con el padre. Entonces, Sí. para hablar con el padre es Ujú. necesario que... Sí, sí. Es que aquí, Carlos, ¿sabes qué pasa? Que tenemos nosotros la palabra en nosotros y queremos ejercerla, y muchas de las veces las hacemos erróneamente por desconocer la otra parte, que donde nos manda a hacer otra cosa. Decía Pablo, cuando tú me mandas a la derecha, yo voy a la izquierda, y cuando ya yo quiero ir a la izquierda, tú me mandas a la derecha. No siempre, por eso estamos con estas clases muy buenas, gracias a Dios por ellas. Pero aquí hay algo muy importante, dice aquí que el que no le da a su familia, a su casa, es peor que un incrédulo. O sea, de nada sirve que vengas y des tu ofrenda. Sí, sí, sí. Escucha esto, está tremendo, porque Dios te manda a ser primero sacerdote de tu casa, Ujú. responsable de Sí. tu familia, y ahí tienes que cumplir. Si tú cumples en la iglesia pero no cumples en tu casa, ¿crees que Dios Estás te lo va a fallando. tomar en cuenta? Sí, claro, sí. Y lo miramos, por eso vimos que Dios cayó por 400 años en el último libro de la Biblia. Creo que al final de cuentas, resumido todo, es que si tú tienes libremente tu diezmo para dárselo al Señor por obediencia, dáselo. Si tienes una necesidad y cumplir con tu casa primero, claro que tienes que cumplir primero con tu necesidad del Claro. hogar antes de que vengas a querer cumplir en otro lado. Pero muchas ocasiones tenemos para dar a Dios, tenemos para suplir para la familia, pero hacemos el hábito de no darle a Dios. Muchas veces por argumento, muchas veces porque se nos pasó de lanza la semana y nos gastamos de más y nos quedamos cortos con el diezmo por haber malgastado en cosas que no se debería de haber gastado. O sea, como cristianos tenemos que aprender a tener un balance, ser conscientes de nuestra fe, de qué nos enseña la palabra y ser responsables con nuestras responsabilidades del hogar Dice juntamente. la palabra de Dios en cuanto al diezmo, la ofrenda, ¿sí? La ofrenda y el diezmo está basado en la fe, Amén. en la fe, ¿ok? Todo lo que no proviene de fe es pecado, Amén. dice la palabra de Dios. Amén. ¿Sí me explico? Entonces, cuando usted diezma, cuando usted ofrenda, obedeciendo la palabra de Dios, no el pastor ni nadie, simplemente es obedecer la palabra de Dios por fe. Eso le muestra a Dios y al mundo de que mi confianza no está en el dinero, sino en el Señor. Amén. ¿Sí? Lo primero, dijo la semana pasada el pastor, lo primero es lo primero. ¿Sí me explico? Buscar a Dios primero. ¿Sí? Buscar el reino de Dios. ¿Sí? Primero. Es lo primero, se le da. Entonces, porque la razón muchas veces que vivimos en la miseria es porque no confiamos en Él, confiamos en el dinero. Pero es al revés, tenemos que confiar en Él y saber que Él me hizo una promesa. Diezma, y yo te abriré la ventana de los cielos y derramaré, ¿sí? Una bendición que no tendrás, ¿verdad? Lugar donde no solamente eso, pero reprenderá el devorador, aquel que viene a robarte. ¿Sí? Sí. No tocamos otras cosas como esa muy importante de primero es lo primero. También ahí hay un principio también que a veces no lo cumplimos y ya hasta el último andamos aquí cuando llegamos a la iglesia. Ay, mi diezmo, haciendo cuentas aquí cuando debieron de haber sido desde nuestra casa. Pero eso ya lo vamos a ver en otra clase. Son temas controversiales y largos. Y Carlos, algo bien bonito y bien importante que tú lo estás llevando, me gusta, es de que esto depende del enfoque de donde
lo estemos viendo, y creo que aquí lo estamos haciendo bajo la lupa de la palabra de Dios. Amén. Y ahí a nosotros es donde nos redarguye. Y si nos vemos nosotros tal vez en una batalla espiritual que tú dijiste anteriormente, entonces soportémonos en oración unos con otros, Amén. porque ahí demostramos que somos entonces Sí, sí. verdaderos cristianos. Amén. Sí, Como sí. estos niños, verdaderos cristianos. Amén. Amén. ¿Qué aprendieron hoy? El fruto. ¿Del fruto de qué? Fruto bueno y fruto malo. Amén. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué tiene un árbol? Hojas buenas y hojas malas. ¡Eso! ¿Qué aprendimos hoy? ¿Y qué está debajo de la tierra del árbol? Raíces. Vamos a estar aprendiendo del árbol, yo y los niños. Amén. Bueno, los niños. Todos los niños, ¿verdad? Vamos a estar aprendiendo. Entonces, papás, ¿no trajeron su Biblia? ¿Trajeron su Biblia? ¿Dónde está? Tú me dijiste, bueno, está bien. La próxima semana, amén, va a estar aquí Chris, ¿verdad? Para los jóvenes. Se enfermó un poquito Chris, y también su esposa. Entonces él estará la próxima semana con los jóvenes. But y'all need to get here early. Early. Que hay un eco. Early. You need to get here early. Okay? Yes, sir. Yes, Pastor. Okay. Amén. Tremendos siervos de Dios en el nombre de Cristo. Vamos a ver más jóvenes aquí para la gloria de Dios. Amén. Vamos a alabar a Dios. Te alabamos, Dios.